cómo el modelo económico simplemente pretende, y en especial desde el año 2007, también lo destacaba el profesor Casal, luego de la fallida reforma constitucional propuesta en ese año, como por vía de decretos leyes sobre todo, pero también a través de actos normativos de la administración sublegales, y también de leyes aprobadas por el Parlamento, en especial en diciembre del año 2010, cómo pretende desvincularse completamente la acción del gobierno fundada en, supuestamente, pues, la aprobación de las mayorías, o de una mayoría histórica, apartarse de los límites que le pone este sistema económico constitucional, esa constitución económica. Van a ver allí establecido, pues, o analizado por sectores de la economía, como en materia de telecomunicaciones, como en materia de vivienda, como en materia financiera, en materia de propiedad intelectual, en materia de propiedad sobre tierras agrarias y urbanas, en fin, en una pluralidad de materias, como el gobierno, digamos, los poderes públicos, legislativo y ejecutivo, se han apartado progresivamente de los límites o han transgredido sistemáticamente los límites que impone la Constitución económica para imponer un modelo que a todas luces debería ser, hace tiempo, haber sido declarado contrario a esa parte de la Constitución normativa, que no obstante su indeterminación o su carácter de norma jurídica impone claros límites al poder. Simplemente, ya para ir cerrando, voy a colocar un ejemplo de lo que afirmo a propósito de la inminente entrada en vigencia mañana de manera plena de lo que quizás sea el peor decreto ley o la peor regulación, no obstante que la ley del INDEPAVI tiene sus méritos, que difícilmente va a poder ser superada en ellos, pero la puesta en vigencia ya en definitiva del decreto ley de precios, de costos y precios justos en todo el territorio nacional a partir de mañana. Y luego cerrar también con una reflexión sobre lo que pienso yo echa de menos, o se echa menos en la doctrina jurídica cuando reflexiona y cuando argumenta, comenta y discute sobre la Constitución económica. Fíjense cómo claramente un autor, ya lo mencionaba, el profesor García Pelayo, al momento de analizar la libertad económica, plasma muy claramente los límites a los que he hecho referencia frente a lo que es la acción del Estado. Dice él en un artículo muy conocido de él, Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución, lo siguiente, cuando dice cuál es el contenido de la libertad de empresa y cuáles son los límites que tiene frente a él el Estado. Cito: la libertad de empresa encierra dos aspectos. De un lado, un derecho subjetivo, incluido entre los derechos fundamentales, a participar libremente por aportación de recursos privados en la fundación, mantenimiento y reproducción de empresas económicas. B, por otro lado, un principio de ordenación económica, del cual se deriva, y esto es muy importante, el principio de ordenación económica del cual se deriva la facultad de cada empresa para decidir sobre sus objetivos y establecer su propia planificación en función de sus recursos, de las demandas actuales y potenciales del mercado y de otras variables a considerar. Esto, si uno quiere conectarlo con la propiedad privada, no es más que consecuencia del reconocimiento del derecho a disponer libremente de los bienes propios. Si en la medida en que yo tengo libertad de disponer de los bienes propios, tengo que tener libertad para contratar sobre la base de esos patrimonios, de esos bienes, pero también a intercambiar con fundamento en ellos. De manera que sería una conexión entre la libertad económica y la propiedad privada, pero que atiende a una noción muy básica: autonomía. No puede un agente externo decidir cómo lo que legítimamente con esfuerzo, como empresario, como familia o como individuo, he logrado, digamos, consolidar, cómo lo voy a utilizar. La decisión de cómo lo voy a utilizar debe siempre ser del titular del derecho, al margen que el ordenamiento jurídico establezca límites, incentivos o desincentivos para uno u otro uso. Entonces aclara el profesor García Pelayo, a mi juicio, de manera correctísima. En este sentido, la libertad de empresa no opone el sector público al privado, sino la autonomía de decisión y planificación a la economía de mando, nada más ni nada menos practicada por personas como Lenin, o de planificación centralizada e imperativa, en el que las empresas son simples ejecutantes de las decisiones tomadas por el centro planificador en vez de orientarse por las relaciones de mercado. O dicho de otro modo, la libertad de empresa es factor constitutivo de un orden económico pluricéntrico frente a un orden económico monocéntrico. Pues bien, a partir ya de la puesta en vigencia mañana plenamente del decreto ley de costos y precios justos, en Venezuela se consolida algo que ya a través de la ley sobre la que va a hablar el profesor Tomás Arias
de defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios, que de eso tiene nada más el nombre, ya esa tendencia a la planificación centralizada y a tener a las empresas por simples ejecutantes de las decisiones tomadas por el centro de mando planificador, es decir, el Ejecutivo Nacional, se habrá hecho desde el punto de vista de una realidad normativa en Venezuela. Eso no lo admite el sistema económico constitucional, que como lo podrán ver en estos libros y también en alguna sentencia rescatable de la Sala Constitucional, es un sistema económico denominado economía social de mercado, en donde los pilares fundamentales son los derechos subjetivos, son los principios que potencian esos derechos subjetivos y donde la acción del Estado tiene que estar en función de garantizar y de lograr precisamente lo que Ricardo presentaba hasta el final de su exposición: el bienestar, la capacitación, la inclusión, y eso no se logra a través de una burocracia ajena a la realidad de las personas y sin el protagonismo de las personas. Se logra es potenciando la participación de las personas como titulares de derechos, no como personas o individuos que han sido simplemente, digamos, reducidos a su rol de pedigüeños, de asistidos, de mantenidos. No, se trata precisamente, como un informe de Naciones Unidas publicado hace unos años afirma, de empoderar a quienes no han tenido la oportunidad de, en ejercicio de sus derechos, lograr una mejor calidad de vida. Y esto lo conecto con lo que diría es la conclusión, la reflexión de cierre de esta intervención, que lo que espera en todo caso es no solamente animarnos a la lectura de estas obras, sino también hacer un poco más curiosos y, si se quiere, críticos frente a este tema del sistema económico y la importancia que su buen entendimiento tiene para no solamente la protección de las libertades económicas, sino yo diría hoy en día para la protección del Estado de Derecho y para la protección de la democracia. Y una